hablarme como hija, porque yo soy su esposo. Un miembro de la iglesia no me va a venir a hablar a mí como padre, sino como pastor. Y una hija mía, por supuesto, va a venir a hablarme a mí como padre, ¿verdad? Y no tanto como esposo o como pastor, ¿me doy a entender? Sin embargo, la misma persona, Marvin Blanco en 3 roles. Marvin Blanco en diferentes roles. Es Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Y entonces estuvimos viendo y nos habíamos quedado en que el Espíritu Santo es laborioso, y estuvimos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, donde dice que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces estuvimos viendo rápidamente cuando dice convencerá, estamos hablando precisamente de esa obra que el Espíritu Santo fue enviado a este mundo para cumplir precisamente esa obra en cada uno de nosotros. Versículo 8 del capítulo 16 de Juan, donde dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, versículo 8, convencerá, que este convencer se puede traducir como amonestar, amonestará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función especial. El Espíritu Santo cumple un rol especial con este mundo, cumple un rol especial con la justicia, y cumple un rol especial con el juicio. Y en el versículo 10 nos explica un poco, convencerá al mundo de pecado, lo tenemos totalmente claro, este mundo está lleno de pecado. Y Gálatas capítulo 5 nos da una lista, y una lista bastante extensa, cuando dice que las obras de la carne son, y empieza a describir, y como por aquello de que quede algo que alguien pueda pensar, bueno, y esto no está, dice: y cosas semejantes a estas. O sea, no es una lista definitiva, sino que es una lista demostrativa. Lo que quiere es demostrarnos las obras de pecado. Bueno, esto lo hace el Espíritu Santo. De justicia, en el versículo 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y habíamos dicho que ir al Padre era la acción final de una serie de acciones que Él iba a tomar. Él vino a morir, entonces iba a pasar por la muerte, iba a pasar por juicios injustos, iba a morir en la cruz e iba a resucitar. Y después de resucitar, Él iba a ascender al Padre. Entonces cuando dice y cuando Él dice precisamente esto, cuando dice por cuanto voy al Padre, entonces hay una serie de situaciones que se dan previas, y son precisamente su muerte y resurrección. Y cuando Él habla de juicio en el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y cuando hablamos del príncipe de este mundo, estamos hablando de Satanás. Y no olvidemos que sí, la Biblia dice que él tiene poder, pero también dice que él es el príncipe. Y si dice que es el príncipe, es que sobre su cabeza hay un rey, y ese rey de reyes sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Pero habíamos quedado, hermanos, que también Él cumple una función importante con respecto al creyente. Y quiero que por favor alguien, si es tan amable, me pueda leer Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Si alguien me puede ayudar con el micrófono. Ahí está mi hermanito William, hermano Jorge, gracias. Vamos a escuchar. Capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque os no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir.
Muy bien, entonces aquí él dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no van a poder entenderlas. No van, o sea, entre más le diga, más se le va a enredar la cabecita. En otras palabras, es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo aquí a sus discípulos. Tienen que dar un paso a la vez, van a ir recibiendo revelación una vez a la vez, una tras otra, para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Eso es lo que, por ejemplo, en los profesores, en los colegios, en las universidades, no llegan al punto final de la materia y de ahí arrancan, no, arrancan con una serie de pasos, de procedimientos, de entendimiento para poder llegar allí. Sí, vamos a llegar allí, pero hay que pasar por una serie de enseñanzas previas a esta. Pero dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice que Él os guiará a toda la verdad. Ahora es un hecho y sabemos claramente que dice aquí en futuro, pero cuando venga, pero ya vino. Bueno, ¿cuándo vino? Vino en Pentecostés, ¿verdad? Vino en Pentecostés y entonces cuando vino, ya ahora Él está. Entonces nosotros ya estamos del lado de donde Él ya está. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es nuestra compañía. Él es nuestro compañero. Cuando venga, allá en Hechos capítulo 2, sabemos que Él ya vino en tiempo de Pentecostés, vino, y ahora todo aquel que acepte a Cristo Jesús, todo aquel que vive para Cristo Jesús, todo aquel que le hace el Señor de su vida, ahora es templo del Espíritu de Dios. Y entonces Él está con nosotros todos los días del mundo, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo, o lo que nosotros estemos pensando, o lo que nosotros estemos analizando. El Espíritu Santo está con nosotros, es nuestra compañía. Ahora, cuando alguien acepta a Cristo, ahora tiene a Cristo Jesús. ¿Quién me quiere ayudar con Primera de Corintios 6:19? Primera de Corintios 6:19, solamente levante su mano. Ok, mi hermana Sofía. ¿Os ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Vuestros. Gracias. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí esta verdad es sumamente fundamental. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo va con nosotros. Y este templo tenemos que aprender a cuidarlo. Mi hermano Willy, si me ayuda con hermanito Eric, ¿tiene un comentario o no sé? Mi hermano, le escuchamos. Pastor, hay una cosa interesante, ahora que usted menciona esto, y es que todavía hoy se habla mucho de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Personalmente, yo creo que todos, desde el momento que aceptamos a Cristo, somos llenos del Espíritu Santo, lo cual no significa que seamos también controlados por el Espíritu Santo. Es una acción, la llenura del Espíritu Santo, el ser llenos, que es lo que el Señor nos pide en su palabra, ser llenos, estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que se vacía o ¿cómo le puedo decir? Disminuye. No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es una persona, pero depende de la influencia que yo permita que Él tenga en mi vida. Depende de esas áreas que yo permita que Él controle en mi vida. A partir de ahí voy a ser guiado, voy a ser llevado, voy a tener esa posibilidad de manifestar que el Espíritu Santo está en todas las áreas de mi vida. Pero sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros, y yo soy el primero, que todavía hay áreas en nuestra vida que no permitimos todavía al Espíritu Santo ser el controlador
de nuestra vida. Entonces no es que el Espíritu Santo está bajito, es que tengo que llenarlo, tengo que ver cómo, no, sino que el Espíritu Santo lo que deja de tener esa influencia en áreas de mi vida. Por eso es que cuando dice la palabra de Dios, no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo que mora en vosotros, porque entristecerlo es precisamente decirle: yo tengo el control de esto, yo tengo el control de esto, usted me revela esto, pero yo no lo voy a hacer, yo sé que como hijo de Dios no debería hacer esto, pero lo voy a hacer. Todo eso va haciendo que el Espíritu Santo se entristezca, entonces deje de tener influencia en nuestra vida. Pero entre más influencia tenga en mi vida, entonces más se va a manifestar ese poder o esa llenura. Gracias, hermanita, Dios me la bendiga. Gracias, hermano. Entonces el Espíritu Santo es nuestro tutor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13 de Juan capítulo 16: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Quién es el que me guía entonces a toda la verdad? El Espíritu Santo. Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y yo siempre he dicho que qué cosa más triste es querer guiar a alguien que no se deja guiar. Yo les he contado mis pleitos con el Waze, ¿verdad? Al inicio, después ya aprendí que está bien, seguramente que sí tiene razón, pero al principio, métase a la derecha, y decía el Waze, métase a la derecha, y me decía mi esposo, pero hijo, a la derecha, sí, pero es que yo no creo que sea por ahí. Es que no me parece, yo creo que es mejor por aquel lado. Entonces dejo su guianza, ¿me doy a entender? Y empiezo yo a empezar a guiar mi vida, porque no le estoy permitiendo a Él ser mi guía. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces el Espíritu Santo, aparte de ser mi compañero, el Espíritu Santo debe de ser mi tutor, debe de ser quien me guíe, y por supuesto yo dejarme guiar por el Espíritu Santo, que lamentablemente, hermanos, muchas veces no lo hacemos. Queremos seguir teniendo el control de nuestra vida, queremos seguir haciendo las cosas de acuerdo a lo que yo piense. Y hermanos, esto es algo que a nosotros como seres humanos nos maltrata en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones tenemos que ser conscientes de que en muchas ocasiones Dios ha hablado a nuestra vida a través del Espíritu Santo que no deberíamos de reaccionar de X manera, pero al final nosotros hacemos lo que queremos y reaccionamos como yo quiero, y al final terminamos metiendo las de andar. Porque después tenemos que disculparnos porque no hicimos las cosas como debimos de haberlas hecho. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Gloria a Dios por aquellos que tienen un oído tan sensible al Espíritu Santo que hace tiempos no pasan por estas cosas. Pero los juponcitos como yo, casi que todos los días tenemos que estar pendientes de esto. ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Cómo lo manejo? Porque lamentablemente no nos dejamos guiar. El versículo 14 de Juan capítulo 16 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En lo que tiene que ver con Jesús, quien me indica, quien me guía y quien me orienta es el Espíritu Santo. Usted ni yo tenemos la capacidad de entender a Jesús. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de leer su palabra, su mensaje y entenderlo. Porque es obra del Espíritu Santo el poder entender lo que el Señor dice. Y acabamos de leer allá en Primera de Corintios capítulo 2, donde dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Simplemente no puede.
Y por ejemplo, he dicho en algunas ocasiones, hermanos, que cuando alguien tiene un problema, una situación, yo sé que todos queremos y todos quisiéramos que los que están a nuestro alrededor estén bien, ¿cierto o no? Y entonces viene un compañero de trabajo, un compañero de la universidad o un familiar que no conoce a Cristo y tiene un problema, y entonces uno trata de inyectarles el consejo bíblico, ¿verdad? Y entonces uno trata de llevarlos hacia el consejo bíblico, lo que Dios dice en su palabra. Pero para esta gente, para estas personas que no tienen a Cristo, no lo pueden entender. Y entonces viene un vecino y le golpeó el carro al otro y ¿verdad? Se dijeron un montón de bendiciones y se fueron. Y entonces viene la esposa y la esposa le cuenta a la compañera: vieras qué torta, mi esposo casi se agarra en la mañana con el vecino porque pasó esto y esto y esto. Y viene la cristiana y le dice: ay, mira, tan fácil que es, mejor que perdone. Mejor que perdone, porque la Biblia dice que si te pegan con la cara, una mejilla, y que dé la otra. No pueden entenderlo. No pueden. Y entonces pregunta, y después de decir que si le dan por un lado la mejilla, que ponga la otra, después dice algo más, o ya puedo tomar acción después de que me dieron las dos cachetadas, porque no logran entenderlo. Entonces, hermanos, cuando vienen personas a nuestras vidas que no tienen a Cristo Jesús, lo primero que ellos necesitan y requieren para poder solucionar sus situaciones es tener a Cristo, punto. No hay otra opción. Entonces lo que tenemos que hacer es volcar nuestro corazón para que esas personas puedan conocer a Cristo, puedan entregarle su vida a Cristo Jesús. En consejería siempre se dice que el primer paso para una solución es que realmente seamos un hijo de Dios. O sea, si no lo somos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es precisamente esto. ¿Quién me quiere ayudar con 2 de Corintios capítulo 3, verso 17? 2 de Corintios 3, 17, por favor. Dice, 2 de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Por qué? Porque hay libertad, porque estamos caminando conforme Cristo quiere que caminemos. Y cuando nosotros estamos caminando conforme Cristo quiere que caminemos, nosotros estamos viviendo en libertad. Somos realmente libres. Cuando yo estaba en el colegio hace un montón de años, había unos chiquillos que fumaban, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Se iban allá por el lado del gimnasio y fumaban, ¿verdad? Entonces yo estaba bien pequeñillo, bien jovencillo, y le decía yo a mi papá, pero es que ellos me dicen a mí que es la religión la que no me deja fumar, ¿verdad? Yo en mi inocencia, no sé cuántos años podía tener. Y entonces mi papá me dijo una frase muy interesante, y él me dijo: vea, hágales un reto para que vean que el que es libre es usted y no ellos. Y entonces me dice mi papá: dígales que pasen una semana sin fumar, a ver si pueden, porque los que están esclavizados son ellos, no usted. Usted es libre porque usted no lo hace. Usted es libre porque usted no lo necesita. Usted es libre porque usted no depende de eso. Pero vaya a ver si ellos pueden dejar de hacerlo, porque los que están esclavos son ellos. Entonces, en Cristo nosotros tenemos la libertad real. Vivimos en una libertad real cuando estamos en Cristo Jesús. Pero también, mis hermanos, el Espíritu Santo es efectivo, y ahí vamos otra vez a la lectura que tuvimos en esta mañana de 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 14. No sé si alguien puede tener la gentileza de leer 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 14. Solamente levanta su mano, hermana Sofía.
Segunda de Corintios 2, del 11 al 14. Por favor, sí. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Perdón, hermano, sí, tiene razón mi hermano, yo me equivoqué, es Primera de Corintios, yo dije segunda, es Primera de Corintios, gracias hermano Javier, capítulo 2, versos del 11 al 14. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Ahora, algo también aquí importante es que el contexto de este pasaje es sumamente importante, que muchas veces lo dejamos de lado. El contexto es la evangelización, las buenas nuevas de salvación. En ese contexto es que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Por mucho que alguien crea conocer a otra persona o realmente conoce a esa persona, no puede saber realmente lo que hay internamente en ese momento. Y vamos a hacer la prueba. Hermanita Giselle, ¿usted sabe qué está pensando el hermano Eric en estos momentos? Ahora, hermanito Eric, ¿usted nos puede contar qué está pensando en estos momentos? Sí, claro que sí puedo. Ajá. Mi hermano, si me ayuda con el micrófono aquí un momentito, por favor. Hermano Eric. ¿En qué está su mente en estos momentos? Así. Que estaba pensando en el versículo de 2 Corintios 2:14 que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ok. En la versión antigua, ajá, y en eso estaba pensando, dice el hombre animal. El hombre animal. Y tiene que ver precisamente con salvación, porque el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre sin Cristo, su espíritu está muerto. Entonces tiene alma y tiene cuerpo, pero tiene un espíritu muerto que no puede comunicarse con Dios. Okay. Justamente en eso pensaba. Ok, entonces veamos precisamente esto. Nadie, dice la palabra del Señor, Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, inspirado por el Espíritu de Dios o llevado por el Espíritu de Dios, dice que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Nadie puede saber realmente lo que Dios está pensando, sino el Espíritu de Dios. Y Dios nos lo ha revelado en su palabra, pero aún así el hombre natural no lo puede entender, aunque lo esté leyendo ahí. Aunque esté leyendo, no va a entender. Es más, este pasaje en una persona con mente natural no puede entenderlo. Entonces Pablo precisamente hace esta conexión. Aquí estamos hablando del mensaje de Jesucristo, el camino de salvación, el evangelio de la cruz, la obra que Cristo Jesús hizo en el Calvario es el contexto de este pasaje. Porque lo que importa, hermanos, realmente lo que importa es que nosotros entendamos la obra de Cristo es para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces nos quedamos divagando en ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Y cómo será la nueva Jerusalén? ¿O qué pasó antes de que la gente conociera a Cristo? Y si nunca recibieron una revelación, ¿y cómo? Vea, hermanos, ni allá ni acá debería estar nuestra mente. Debería de estar aquí. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Realmente soy un hijo de Dios?
Porque como hablábamos ayer en la escuelita de vacaciones, hermanos, que todo era con una analogía a un viaje, ninguno de nosotros sabemos cuándo nos van a poner visa desde el sello de salida. Por eso es que hay que estar preparado, porque no sabemos cuándo. Entonces, mis hermanos, ahí es donde debería de estar nuestra mente, si realmente, y conste, hermanos, en esto yo quiero ser claro, aquí no se trata si hemos o no alzado la mano, porque a veces decimos, alguien quiere aceptar a Cristo Jesús, levante su mano, y levanta su mano y le dice, ya usted es un hijo de Dios, y se va con esa idea y sigue su vida viviéndola como si nada, y tiene la idea de que es un hijo de Dios. Pero eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es todo aquel que ha dejado que Él sea el centro de su vida. Se ha doblegado su corazón, se ha doblegado sus pensamientos, ha doblegado sus deseos y ha permitido que Cristo Jesús sea el que está en el centro de su corazón, y vive para Cristo y actúa para Cristo, y ya no tiene la mente natural, sino que tiene la mente de Cristo, así como lo estamos leyendo en estos momentos. Entonces, como yo lo he dicho, cuando a mí me preguntan, ¿y usted qué piensa de tal tema? Mire, ¿qué importa lo que yo piense? Aquí lo que cuenta es qué piensa Dios de ese tema, y aquí está en su palabra. Entonces vamos a estudiar de su palabra, a ver qué es lo que Dios piensa, porque hay mucha gente muy engañada, creyendo que es hijo de Dios o que es una hija de Dios porque un día levantó su mano. Yo nunca vi a ninguno de los apóstoles en sus predicaciones decir, repita esa oración conmigo, repita conmigo, Señor Jesús, levante su mano, ya usted es salvo. No, demuestre con su vida quién está gobernando su corazón. Si usted está actuando de acuerdo al mundo o está actuando de acuerdo a Dios. Y no aquí, porque aquí es lo más fácil ser cristiano, aquí es lo más sencillo, ¿verdad? Alguien decía, recuerdan la analogía de las luces, ¿verdad? Cuando se reunían todas las luces y estaba entonces la hermana fluorescente y el hermano reflector, y estaban los 4 bombillitos, ¿verdad? Y otros de luz LED y todos juntos, ¿verdad? Durante 2 horas alabando y glorificando a Dios, y salían al mundo, pero salían encandilados, no veían las necesidades de allá afuera. Es muy fácil ser luz en medio de la luz, pero ser luz en medio de las tinieblas, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces, mis hermanos, ya no me desvío más, pero el tema es precisamente esto. Como el escritor de Corintios, Pablo dice, llegó a este tipo de conclusiones. El Espíritu Santo es con respecto a Dios como el espíritu del hombre lo es al hombre. Nadie puede saber lo que el hombre está pensando, lo que el hombre está maquinando, sino el mismo espíritu del hombre. Hay cosas que se pueden sacar por deducción, ¿verdad? O sea, lo sacamos por deducción, pero hay cosas que no las podemos saber. Por ejemplo, yo llegué aquí como a las, como a las 9, creo, por ahí, o anticos de las 9, y entonces me dice Héctor, hermano, ya hay café. Él dedujo que yo sí me voy a ir a tomar una tacita. Claro que sí, ¿cómo vamos a desperdiciar una tacita de café? Pero él no sabe lo que yo estoy pensando, no, él hace una deducción. Hay gente que vive su vida haciendo deducciones de lo que, yo pienso que el Señor esto, yo creo que Dios, yo mejor hago esto porque si no, o sea, pero no, usted y yo no necesitamos vivir deduciendo. Podemos tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, podemos hacerlo, es un regalo que Dios nos ha dado para que su Espíritu more en nosotros y ahora tengamos su compañía por siempre, hermanos. Y entonces
Pablo llega a esto: nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu del hombre sabe lo que el hombre está. Solo si la persona es sincera, expresa lo que realmente está sintiendo, lo que piensa, podríamos decirlo, pero su espíritu sí lo sabe. Hay gente que, ¿verdad? Que, ay, ¿cómo está? Ay, vieras qué bien, ¿verdad? Ay, sí, qué lindo verte, ¿verdad? Yo digo, amistad chicle, ¿verdad? La mastico, pero no me la trago. Ah, sí, hay gente que tiene amistad chicle, ¿verdad? Entonces, ay, qué gusto me da verte. Ay, claro, un día conversamos, claro, después hablamos del café y pasa ese momento y empieza a salir del espíritu lo que realmente afloraba, lo que realmente había. Mis hermanos, nosotros tenemos ese espíritu. Igual sucede con Dios. El espíritu nos trae lo íntimo de Dios, lo que realmente está pensando de Dios, lo revela a nosotros. Usted y yo no podemos saber qué está pensando. Por poner algo, ¿verdad? Que me sorprendió en las noticias, no sé si pasó si pasó ayer o hace unos días, no lo sé, pero ayer logré ver cómo se intentó, o sea, se atentó contra la vida de Donald Trump, el candidato de Estados Unidos. No sé si fue ayer, no sé cuándo fue, pero el punto es que usted ni yo no podemos saber qué está pensando él ahorita. Porque uno que es medio mal pensado, uno dice, bueno, eso le puede servir más bien para las estadísticas y para tener popularidad. O sea, uno puede pensar, pero otra cosa es saber. Yo no puedo llamar ahorita, por muy intrigado que esté pensando, yo no lo puedo llamar ahorita y preguntarle, ¿usted qué está pensando de esto? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivió? Porque sí yo no sé si le arrancó la oreja o no, pero sí. Y de veras se ve donde él hace así y se ve ensangrentada esa parte. Pero uno que es medio Mirta, ¿verdad? Le gustaría como saber qué está pensando. Pero Donald Trump, ¿saben que usted y yo podemos saber qué está pensando Dios, el creador del universo, ahora mismo? Porque el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. Y es lo que nosotros tenemos que, hermanos, dimensionar realmente. Hay gente, como le digo, que levantó su mano y ya piensa que es un hijo de Dios, pero está viviendo su vida como quiere vivirla, no se está dejando llevar por el control de Dios. No sabemos si realmente le entregó o no su corazón a Cristo Jesús, pero usted y yo tenemos la posibilidad de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto es hermoso. Hemos recibido ese Espíritu de Dios, dice el versículo 12. El versículo 12, vamos a ver, aquí estoy. Y nosotros hemos recibido y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Si usted lo tiene ahí en Primera de Corintios 2:12. Y estoy leyendo Reina Valera porque también ahorita andan muchas versiones por allí. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu, y ese Espíritu en minúscula, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que usted y yo entendamos todas las cosas que Dios nos ha dado. Y mucha gente piensa que la salvación es así como la tapa del perol, ¿verdad? Como que ya Dios me salvó y ya. No, hermanos, ese es el fondo de la olla. Está empezando la obra en usted. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo Jesús y Él nos da vida eterna, estamos empezando el proyecto de vida. Lo que Dios quiere que usted sepa, lo que Dios quiere que usted haga, lo que Dios quiere que usted crezca en su reino. Para eso Él nos salvó, no solamente para tener un tiquete para no ir al infierno, sino que Él nos salvó para ser parte de su reino, para que ahora usted y yo sepamos lo que Él piensa, para que usted y yo sepamos lo que Él quiere, para que usted y yo trabajemos conforme lo que Él quiere que hagamos.
pero a veces nos quedamos en la introducción de nuestra vida. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque el apóstol recibió el Espíritu de Dios, es la razón por la que él conoce estas cosas de Dios. Es el Espíritu de Dios quien se las reveló. Es el Espíritu de Dios quien permitió que quedaran escritas. Es el Espíritu de Dios quien ha trabajado laboriosamente con un montón de hermanos y hermanas que se han preocupado por hacer traducciones y se han preocupado porque este mensaje esté en diferentes idiomas y siguen trabajando, y usted y yo tenemos la gran bendición de leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma, y gloria a Dios por eso, con el propósito de que usted y yo conozcamos las cosas que son de Dios, vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Esto es algo que los hijos de Dios tenemos y nosotros no hemos recibido. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu morando en nuestros corazones. Esto es para que nosotros tengamos claro y sepamos las cosas de Dios. No son para estar ahí, ay, ¿y qué esto? Ay, ¿y qué aquello? Y a veces como hijos de Dios nos dejamos, no sé, enredar, diría yo, por cosas que si bancas en lugar de sillas, que si color blanco, que si color azul, que si a las 9 o a las 10, que café o chocolate. ¿Y saben quién está feliz con eso? Satanás. Porque mientras estamos entretenidos en ese montón de cosas que no nos llevan a nada, estamos dejando de hacer la obra de Dios. Entretenidos en un montón de cosas que no deberían de ser así. Pablo lo logró entender, y en el versículo 13 dice, en el versículo 13, estoy en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora pregunto, ¿Pablo tenía sabiduría humana? ¿Era una persona sabia según el mundo? Por supuesto. Era súper preparado, una persona muy inteligente. Y entonces él, por eso mismo, él está diciendo, no piensen ustedes que esto yo lo debo a mis títulos, a las maestrías que he sacado, a los grados superiores que he sacado. No crean ustedes que es que aquí hay una persona que a partir de tanto conocimiento del mundo, tanta sabiduría que tiene en el mundo, ha podido entender estas cosas. No. Y él lo dice claramente, lo cual también hablo no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, nuevamente mayúscula. El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos seres también espirituales. Acomodando las cosas de lo que es espiritual a lo espiritual. Por eso es que, mis hermanos, muchas personas, y como bien lo decía mi hermanito Eric ahorita, hay muchas personas que viven espiritualmente muertos. Entonces no pueden entender. Hace muchos años un vecino me decía, pues que yo usted no lo entiendo, me decía, hace muchos años. Dice, y me dice, y perdóneme que se lo diga, pero es que no lo entiendo. Yo veo que usted todos los días se levanta temprano, sale a trabajar, llega tarde, y los domingos también, y bien vestido, y que para la iglesia, y que después viene. No lo entiendo, no lo va a entender.
Y entonces, ¿verdad? No me bajé de la cruz, ¿verdad? No me bajé de la cruz, pero también ni lo va a entender ni se lo voy a explicar tampoco, no lo va a entender. No lo pueden entender, no pueden entender. ¿Por qué si alguien le hace un daño, usted actúa y actúa diferente y más bien le hace un bien? ¿Verdad? Como aquella vecina que barría la acera, ¿verdad? Entonces para no recogerla la tiraba del lado de la otra casa, de la casa del cristiano. Entonces barría y lo dejaba ahí. Y solo estaba esperando a ver si le decían algo porque ya tenía 10,000 excusas para decirlo. Sin embargo, la hermanita cristiana llegaba y entonces cuando barría, entonces se empezó a levantar más temprano que la otra, entonces barría los dos frentes, el de ella y el de la vecina, para que cuando la vecina saliera ya estuviera limpio. ¿Por qué el cristiano actúa diferente? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y es una lucha, hermanos, ¿o no? Todos los días debemos de reaccionar conforme el Espíritu de Dios, punto. Pero tenemos que luchar contra eso, ¿no es cierto? Porque muchas veces quiere salir el espíritu del mundo. Cuando nos dan mal un vuelto, cuando el jefe se le olvidó tal cosa y mira, no me pidió eso, uy, qué dicha, se lo pidió al otro compañero, qué salvada. No, hermanos, tenemos que entender lo cual hablamos, con lo cual también hablamos, es algo para enseñar y para compartir. Pablo, esta revelación que tuvo de parte de Dios, esto que él estaba sabiendo, esto que él estaba entendiendo, esto que él estaba masticando, era para compartirlo, no era para engordarse. No con palabras enseñadas, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría divina. Esto hace la diferencia para entender este asunto. Es un asunto espiritual y solo los espirituales lo van a entender, sino con las que enseña el Espíritu, la obra del Espíritu de Dios actuando, acomodando lo espiritual, pero solo estando en nuestros corazones puede hacerse esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted nunca va a entender esto. No es para todos los hombres de este mundo. Esto es para las personas que no han tomado una decisión real. No es para ellos, y por eso el versículo 14, ya con esto estamos terminando. Versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las que puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas que escuchan pero no las perciben, no las entienden. Y me encanta como lo dice, por lo cual versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Habrá gente que procure conocer, ya le doy la palabra a mi hermanita, pero no puede entenderlas. Hermanito Willy, si me hace el favor, por favor, hermana Sofía. La pregunta sería, o sea, el mensaje, yo lo entiendo así, digamos. Cuando yo estuve en lo que es de traducción y lo que es evangelización, el mensaje, digamos, de las buenas nuevas y de la salvación es para todos. Por lo tanto, yo siento, perdón mi ignorancia, que la Biblia es para todos. Pero, digamos, ¿en qué sentido entonces, digamos, como usted lo dijo, solamente aquellas personas que aceptan al Señor es que entienden el verdadero mensaje, aunque la Biblia sea para todos? Ok, vamos a ver, tal vez no hablemos de verdadero, sino, ya le doy la palabra, hermanito Eric, hablemos del mensaje completo, ok, lo total del mensaje. Todos nosotros necesitamos aceptar a Cristo Jesús
porque ese es el inicio. Por eso yo les decía, ese no es la tapa de la olla, ese es el fondo de la olla. Aceptar a Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos, entendemos que somos pecadores, entendemos que Él vino y murió por nosotros, entendemos que Él es el único camino, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Le abrimos nuestro corazón. En ese momento yo soy un hijo de Dios y empiezo a vivir para Él, ¿ok? Entonces, en ese momento el Espíritu de Dios viene a mi vida. Y entonces ahora yo puedo entender lo completo de todo lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Pero si yo no doy ese primer paso de aceptar a Cristo Jesús en mi corazón, de permitir que Él sea el centro de mi vida, o sea, que Él se entrone en mi corazón, si yo no doy ese primer paso, yo no voy a entender todas las demás cosas que tienen que ver con Dios y con su palabra. Por eso todas las personas lo que necesitamos en nuestra vida es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahí arranca para empezar a entender todos los demás principios que tienen que ver con Dios. Hermanito Eric y luego mi hermanito Gilbert. Bueno, precisamente ahí en 2 Corintios 2:14, esa palabra natural, que también se traduce como animal, también significa sensitivo o sensual. Por eso creo que también un creyente que no se somete al Espíritu de Dios actúa por sensualidad y no por espiritualidad. Entonces tampoco puede entender la palabra de Dios. Y creo que todos hemos pasado por ahí donde decimos: es que yo leo la Biblia y no la entiendo y yo acepté a Cristo. Es porque no estoy dejando que el Espíritu Santo sea el que me guíe, sino que lo quiero hacer en mi propio intelecto, en mi propia mente, o tratando de acomodar, como hacemos muchas veces, la palabra de Dios a nuestra conveniencia y no nosotros acomodarnos a lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. Que la palabra se acomode a mí y no que yo tenga que acomodarme a sus principios. Hermanito Gilbert, gracias hermano. Hermano Gilbert, y con esto ya estamos terminando casi. No, hermano, que me acuerdo el pasaje de Felipe y el eunuco. Ajá, sí señor. Que iba leyendo un pasaje de Isaías y le dijo a Felipe: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Si no hay quien me explique. Él tenía tal vez su corazón dispuesto, pero no entendía. Así es, y necesitaba de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguien más levantó su mano? Hermano Cristian, acá. Sí, mi hermano. Gracias. No sé si tal vez esté equivocado, pero yo siento que, bueno, la Biblia no es un manual que uno puede seguir al pie de la letra por uno mismo, ¿verdad? El cual le va a dar todas las respuestas como se hace con otros manuales, sino que más bien es un medio, pero ese medio tiene que ser guiado por algo más, no solamente por nuestra intuición, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, yo siempre he puesto esta analogía. El bus es un medio de transporte, o igualmente un taxi, pero ¿qué pasa? Si ese chofer no conoce el destino, nunca voy a llegar donde yo quiero llegar. Entonces la Biblia para mí es algo así, no es solamente un manual como un manual de recetas médicas o de recetas de cocina, sino que tiene que ser un medio, pero ese medio tiene que ser guiado, como dice el hermano Eric, por el Espíritu Santo, por usted que está acá enseñándonos también las cosas que no entendemos. Amén. Y también entender que la palabra de Dios dice de ella misma, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué razón? Porque en algún momento puede que me hable un versículo de una forma y en algún momento me habla de otra forma. Entonces, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo es hermosa y claro, también importante para los hijos de Dios. Vivamos nuestra vida bajo su dirección y guía y veremos resultados hermosos para nuestros corazones. La próxima semana arrancamos con la segunda clase del Espíritu Santo y la conversión en el hombre. Hermanito Alexis. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, gracias a Dios, perdón por esta palabra tan hermosa. Hay algo muy importante, hermano. El hermano Marvin está hablando de un principio. Romanos 10:9 lo aclara mucho. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y después dice, porque con la boca se confiesa para salvación
y con el corazón se cree para justicia. Entonces hay que dar ese primer paso. Y cuando nosotros damos ese primer paso es cuando viene la regeneración o el nuevo nacimiento. Sí. Porque por algo el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona no nace de nuevo es un muerto espiritual. Así es. Y eso viene cuando damos el primer paso, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Si Amén. ustedes me permiten, el próximo domingo retomamos ese versículo. Hasta cierto punto ha sido mal interpretado. Y voy a explicarlo el por qué, si Dios lo permite, si ustedes me lo permiten el próximo domingo. Pero lo que usted está diciendo tiene razón, hermano. Lo que pasa es que mucha gente cree que con solo decir que yo soy hijo de Dios, ya es un hijo de Dios. Va muchísimo más allá cuando dice que si confesamos que Él es el Señor. Gracias, hermanos, perdón. Gracias, mi hermano pastor. Y como siempre seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y somos sabios, no por nuestra propia naturaleza, sino porque estamos cada día aprendiendo más y más de su palabra y llevándola a nosotros, poniéndola en práctica. Amén. Bien. Voy a pedir a mis hermanos encargados o mis hermanas, los encargados de recoger la ofrenda y diezmos, que